Vamos a leer Romanos 11 Hoy introducimos, para terminar, el versículo 36, porque se va a extender un poco la última frase del versículo 36, pero leemos versículo 33 y quiero que presten atención una vez más a estos versículos, porque esto es para Pablo la doxología, que es una palabra que significa, que está compuesta de dos. Logía es palabra y doxo es alabanza, o sea, es una palabra de alabanza. Oh profundidad, dice Pablo, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está mirando hacia atrás. Está mirando quizás, si ustedes quieren, Romanos 1:17 en adelante, donde comienza a introducir el Evangelio. Y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él ve estos dos atributos impregnados en el Evangelio. La sabiduría y la ciencia de Dios, que luego cuando Pablo expone Corintios 1, habla acerca de la sabiduría y Cristo, sabiduría y poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 2 dice esta sabiduría que fue destinada antes de los siglos para nuestra gloria. Capítulo 3 sigue extendiendo ese mismo tema de la sabiduría de Dios y Pablo expone profundamente este tema de la sabiduría de Dios en sus epístolas. Cuán insondables son sus juicios. Recordar que el juicio más grande que conoció el mundo no fue el diluvio, no fue Sodoma y Gomorra. El juicio más grande que ha conocido el mundo es cuando un hombre inocente, justo, sin mancha, sufrió el castigo eterno. Cuán insondables, dice Pablo, son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque los caminos de Jehová en relación a su Hijo fueron inescrutables. Aunque fue pensado y meditado y diseñado en los consejos eternos, para nosotros es profundo. Por eso la pregunta de Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y cuando enseñamos esta frase, dijimos que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y las 3 veces en relación al Calvario. Aparece en 1 Corintios capítulo 2 y Pablo está desarrollando el Evangelio, y aparece en Filipenses capítulo 2 y Pablo está desarrollando la humillación de Cristo en el Evangelio. ¿Quién entendió la mente del Señor? Si nosotros entrásemos en su mente, no estaríamos viendo cosas altas y sublimes, sino cómo me puedo humillar para salvar a este pueblo. Veríamos una mente baja, humilde, que está descendiendo a las partes más bajas, que está buscando de ser el Altísimo a ser simplemente la criatura, de ser el Señor del universo a ser un siervo, de ser el alfarero a ser el barro. ¿Y quién entiende la mente del Señor? De ser, como dijo Pablo en 2 Corintios, conocemos la gracia de Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Que siendo el Rey del universo, aquel que gobierna todas las cosas, se puso en una sumisión absoluta. Tuvo que someterse, dice la Escritura, Filipenses 2, a la muerte. No podía morir. Imposible que él muera. Se había hecho menor que los ángeles para gustar la muerte. Pero él no podía morir porque era justo, era santo, sin mancha, apartado de los pecadores. Recuerden que la paga del pecado es muerte. En él no había pecado. Él no conoció pecado. Él no hizo pecado. Entonces la Biblia dice, fue obediente a la muerte. Se sometió a ella. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Que estudiamos esa frase. Un consejero es alguien que tú tienes como igual o superior a ti. ¿Quién era superior a Dios para que le pida consejo? Nadie. Todas estas preguntas tenían una sola respuesta. Nadie. ¿Quién le dio a él primero? ¿Cuándo alguien le dio a Dios primero si todas las cosas son de él, por él y para él? Para que le fuese recompensado. Porque de él, y esto que miramos así superficialmente en 3 sermones, porque de él, por él y para él son todas las cosas, entiéndanlo, hermanos,
nunca vamos a comprender ni la altura, ni la longitud, ni la profundidad de esta frase. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y esto es lo que vamos a desarrollar. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y antes de examinar las Escrituras esta mañana, vamos a tener un momento de oración. Padre eterno, gracias por los hermanos que esta mañana pueden estar. Acuérdate de los que no están esta mañana, que tú puedas bendecir sus vidas, sus hogares, sus casas. Pedimos, Señor, que sigas obrando en tu pueblo, los que se acercan aquí a 9 de julio para las reuniones. Gracias por los que se han acercado esta mañana. Sigue en tu misericordia obrando en esta ciudad tan grande, como también en Bragado, en Junín. Rogamos, Señor, que te acuerdes de Lincoln, te acuerdes, Señor, de Pinto. Tenemos un buen grupo esta mañana de Peguajó. Acuérdate de Casares también. Gracias por nuestro hermano Santiago, que ha de venir a ayudarnos, Dios mediante, los próximos meses, y rogamos que tú estés ordenando todas las cosas y que aún se pueda comenzar algo ahí en Casares. Pedimos, Señor, que sigas obrando. Pensamos en las palabras de Pablo, que recibió de ti: no calles, habla, porque tengo mucho pueblo en este lugar. Rogamos, Señor, que sea así. Pedimos, Señor, que ahora guíes a tu siervo a hablar con sencillez, con humildad, con el poder y el denuedo que da tu Espíritu, y que si es en tu gran misericordia y bondad, tú hables a donde más necesitamos, al corazón. Oh, ayúdanos a pensar en las palabras que hemos cantado. Te necesito tu presencia, oh Señor. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos en abundancia, cuando estamos en escasez, cuando estamos llenos de salud, cuando estamos llenos de enfermedad. Ayúdanos a recordar que tu presencia es lo que necesitamos a cada momento. Pedimos, Padre, que nos guíes ahora en la meditación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, yo dije que vamos a expandirnos un poco en este texto, así que paciencia en cuanto a esto. La frase que quiero tratar es: a Él sea la gloria por los siglos, pero la frase esta es: la gloria por los siglos. Un tema que es difícil de desarrollar. Escuché varios sermones de Piper esta semana y la semana pasada, preparando mi corazón para estudiar este tema. Hace unos años atrás me invitaron a Chile a predicar y había tratado este tema con un grupo de jóvenes. Se habían reunido y el tema principal era la glorificación de Dios. Pero primeramente deseo mirar el significado en el griego y el hebreo de esta palabra gloria. Viene del griego doxa, que literalmente significa opinión, pensamiento o estimación. A eso se suma la palabra hebrea kabod, que es la palabra del Antiguo Testamento para gloria, que viene de la palabra hebrea para peso, o lo que pesa, o muchos la asocian con riqueza. Entonces, muchos han unido estos dos conceptos, el del griego y el del hebreo, para traer un pensamiento. Y la idea es esta: sería el peso, el valor, la estimación del eterno en tu pensar. O sea, podríamos decir así: la riqueza, la riqueza valiosa de tu vida es Dios. O sea, tu eterno tesoro que no tiene precio, ni peso, ni valor, que no se puede medir. La idea, a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es no encontrar nada que sea intercambiable a Dios.
Yo sé que el ángulo de pensamiento de Pablo es a él sea la gloria, que el tema de Pablo en Romanos 11:36, su última frase es la glorificación de Dios. Pero para poder desarrollar la glorificación de Dios, que vamos a hacer esta mañana, tenemos que también introducirnos a cuál es el significado de este concepto de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Esta definición que tengo aquí adelante, glorificar, es de Piper. Y déjeme volver al concepto, porque Pablo tiene este concepto en Filipenses 2 y 3. Pablo en Filipenses 2 habla de aquel que nos amó y que se humilló a sí mismo y que descendió de ser Dios y estar en la igualdad de Dios a ponerse a la igualdad humana. Hemos estudiado eso, hemos visto eso. O sea que lo que Él es eternamente fue y agarró algo que es momentáneo, una vasija de barro, y se hizo como los hombres y habitó entre nosotros en el polvo. O sea, fue de lo eterno que no se pierde a lo temporal que se pierde. Y en el capítulo 3, Pablo hace lo inverso. Mira lo temporal de su vida, dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las estimo como pérdida. Pérdida. Por amor a Cristo, lo eterno. Y lo tengo todo por basura, para ganar a Él y ser hallado en Él. Y pasa Pablo de lo que pensaba tener tesoro, riqueza, que era lo momentáneo, a pasar a lo eterno, que es una riqueza incomparable. Que cuando estudian el libro de Proverbios, del 1 al 9, habla de la sabiduría como la riqueza que teníamos que estudiar esta mañana. Adquiere sabiduría, ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y la idea es que la sabiduría o el obrar de Dios en nuestras vidas es más precioso que las piedras preciosas, que no se puede comparar con ellas. O sea que el concepto de la gloria de Dios tiene que ver con algo de valor incalculable que está en la mente y no nos cuesta el intercambiar. No nos cuesta tener que dejar esto para amar esto, para buscar esto, para desear esto. Si pasa que puedo intercambiar a Cristo por 30 piezas de plata, entonces Él no tiene valor. Si pasa que puedo intercambiar a Cristo por algo como una relación, una amistad con alguien que me aparta de Cristo. De años atrás, hablando con alguien en la ciudad de Montegrande, alguien con el cual yo jugaba muchas veces al ajedrez, habíamos hablado de este tema. Y él le gustaban los estudios bíblicos que estábamos teniendo, pero tenía una lucha muy grande. Él me decía siempre, si yo me aferro a Cristo, pierdo a mi esposa. Y yo no quiero perder a mi esposa. Y yo le dije, ¿estás dispuesto a intercambiar una relación por Cristo eternamente? Y sí, vivo en lo momentáneo. Cuando pienso en la gloria a Dios o la glorificación de Dios, es el eterno peso de riqueza que hay en Dios, que es incalculable. Y que cuando pienso en esto, entonces ahí se introduce a la mente lo que significa glorificar a Dios. Déjeme llevarle a la definición de Piper. Glorificar a Dios significa sentir, pensar y actuar de manera que refleje su grandeza, que ensalce a Dios, que ponga de manifiesto la grandeza suprema de todos sus atributos y la belleza plenamente satisfactoria de sus múltiples perfecciones. Piper dice, un creyente que glorifica a Dios es un creyente que está pensando en la grandeza de Dios, que cree que su grandeza se ve en todos sus atributos y que es una demostración de su belleza. Déjeme resumir lo que Piper introduce a esto de la gloria de Dios en Isaías capítulo 6. Tremendo pensamiento. Déjeme dárselo. Piper dice así. Dice, cuando Isaías se introduce al trono, escucha a los seres vivientes decir, Santo, Santo, Santo. Estaban admirando la hermosura de Jehová. Y cuando
esa frase sigue, los seres vivientes dicen, toda la tierra está llena de tu santidad. Nos dice eso. Si escuchan Isaías 6:3, dice, santo, 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 toda la tierra se expresa tu santidad a través de ¿qué? Tu gloria. Piper dice, la manifestación visible de su santidad es su hermosura, que no es otra cosa que su gloria en resplandor. Ahora, Isaías solamente lo impregna en un atributo. Isaías dice, santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. No puedes mirar una obra de Dios, y a mí me encanta el atardecer muchas veces, salir al patio de mi casa donde no tengo mucho para ver, pero miro los pájaros a veces y la quietud y la tranquilidad y esa paz del mundo de mi Dios. No hablo de el corazón de los hombres, porque Santiago dice que hay guerras y pleitos en el corazón. Hablo de simplemente las obras de Dios que manifiestan una perfección divina. Esa obra de todas sus obras fueron hechas en justicia. Está la belleza manifiesta del Creador. Sigo con la definición de Piper. Glorificar a Dios como la razón última, absoluta, omnipresente de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. La razón por la que debes glorificar a Dios, dice Piper, en todo es que Dios se glorifica a sí mismo en todo. Dios no glorifica a los hombres. Dios no magnifica a los hombres. Dios hace todo para la gloria de su nombre. Ya lo vamos a ver. Piper dice, debemos glorificar a Dios porque Dios glorifica a Dios. Porque Dios hace todo para su gloria. Y tú dirías, es el ser más egocentrista del universo. También hay una explicación de eso, lo cual no lo es. ¿Por qué debemos glorificar a Dios? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bueno, hay varios motivos, pero anoté 7. ¿Okay? Ustedes lo pueden ir pensando, meditando. Vamos a ir desarrollando textos en base a esto. Primero les doy los 7 principios. Primeramente, ¿por quién Dios es? No hay nadie igual. ¿A quién me haréis semejante? ¿A quién me igualaréis? Dice el Señor. No hay nadie. Isaías lo dice repetidas veces. Si hay alguien que puede poner todas las aguas en el hueco de su mano, o medir todo el polvo con 3 dedos, si hay alguien que puede medir el universo con la palma de su mano, si hay alguien que se sienta en el trono del cielo y cuyos pies tocan el estrado de sus pies, que es la tierra, si hay alguien que se puede igualar a Dios en su grandeza, en la descripción de Isaías capítulo 40, lo cual no hay. Si hay alguien que puede decir, todas las naciones son como una gota en el balde o como menos que nada al lado de Él. Él es incomparable. Me gusta todo cuando dice la diferencia que hay entre un ángel que habita el trono y una langosta es la misma, porque ambos fueron creados. Entonces, ¿por qué debemos glorificar a Dios? Número 1, por quién Él es. Número 2, por su creación. Esto hay un montón de textos. Creó todas las cosas para ser glorificado como Dios. Aquí ya hay una negación. Porque en Romanos capítulo 1 dice, habiendo Dios creado el mundo y todas las cosas que en él hay, demandaba algo inmediato a los hombres, gratitud y glorificación. Pero la Biblia dice, no le dieron gracias, ni le glorificaron. O sea, tenían que adorarlo, tenían que darle la honra debida a su nombre, tenían que decir, Dios es el creador. No lo hicieron. Pablo lo toma como algo que se asume naturalmente, Romanos 1, que después que Dios crea las cosas, el hombre debe postrarse. No es como Isaías capítulo 29, versículo 16, que dice, la cosa creada dirá al que lo creó, ¿no me hiciste? La cosa creada dirá al que lo creó, ¿no me hiciste? Así tuercen los hombres, dicen Dios no me hizo. La creación, por eso es tan natural en el salmista decir, tus manos me hicieron y me formaron. Yo debo maravillarme en la obra de Dios.
la creación, que eso se extiende. Hay 2 capítulos en Apocalipsis que introducen redención y creación. Apocalipsis capítulo 4 dice, Señor, digno eres de recibir la honra, el poder y todas las cosas, porque tú creaste todas las cosas. Los seres vivientes adoran a Dios, glorifican a Dios, porque Él creó las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. El siguiente capítulo adora al Redentor. Redención. Nos compró, Jero mencionó esto, nos compró en su oración. 1 Corintios 6, versículo 20. Siendo que fuimos comprados, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Él. Siendo que fuimos comprados. Nos compró para que pudiéramos glorificar a Dios en nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Esto es Romanos 11:36. Él es la fuente, por eso debemos glorificarlo, porque es de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Como estudiamos la semana pasada, el leproso se acercó, los 10 leprosos, y Cristo hizo algo en ellos que ellos no podían hacer por sí mismos. Es como Salmo 100, cuando nos dice, Él los hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Si Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, y Él nos sostiene, y no nosotros a nosotros mismos, y Él nos da todas las cosas, entonces merece la gloria. Pero, por ejemplo, Apocalipsis 15:4, y vamos a ir a algunos de estos versículos, pero piensen esto nomás. ¿Quién no te glorificará? ¿Quién no te temerá? Pues solo tú eres santo. Y eleva el Espíritu de Dios, un solo atributo de Dios. Y dice, Dios merece temor y Dios merece glorificación, porque no hay otro en el universo que sea santo. Y santo no significa pureza. Santo significa diferente. Nadie igual a Él. Él es santo en su poder. Él es santo en su paciencia. Él es santo en su perdón. Él es santo en su misericordia. Él es santo en su gracia. Él es diferente a todos. No hay igual a Él. Él está en un cuarto, en un lugar absolutamente solo. El atributo que lo llamamos la seidad de Dios, la soledad de Dios, o la unicidad de Dios. Dios está solo en el universo. Solo tú eres santo. Pero los ángeles tienen santidad, sí, pero es impartida. Pero bueno, la iglesia es llamada santa, pero es impartida. El único que tiene santidad por sí mismo y que nace de Él y que no es recibida de nadie es Él. Ese es el famoso nombre del Antiguo Testamento que recién se introdujo en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Le dijo Dios a Moisés, llamarás mi nombre, yo soy. Es el famoso nombre Jehová. Ese es el famoso nombre que se relaciona con Él depende de sí mismo, no se sostiene por nadie. Pero ese nombre Jehová está asociado a esa adoración, santidad. Déjenme decirles esto. Es un pensamiento nomás, lo escuché de otro, no es mío, pero en Génesis capítulo 1 y 2 aparece el nombre de Dios, Elohim. Y la Biblia dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y aparece ese nombre. Cuando llegamos al capítulo 2, dice la Escritura, y Jehová Dios dijo al hombre. Y conectó Elohim con Jehová, ¿por qué? Porque lo que te voy a decir ahora no solamente nace de un Dios fiel, sino de un Dios santo. Jehová Dios. Porque es interesante, cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, Satanás no le dijo a Eva, con que Jehová Dios te dijo. No. Satanás le dijo a Eva, con que Dios. Quitó Jehová, porque Jehová dice que Él es santo. Él no miente. Entonces le dijo, con que Dios. Le sacó el nombre Jehová de aplicarlo a Eva. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres. Cuando introducimos al capítulo 5, para ver si había algún hombre que pudiese abrir el libro y desatar sus sellos, la Escritura dice, no se halló nadie digno. Ahí en la escena de Apocalipsis capítulo 5 está Pablo, está Daniel, está Job, está Moisés, está Juan el Bautista.
de los nacidos de mujer, no hay mayor que Juan. Ahí hay un montón de hombres piadosos, hombres como Daniel. Estaban todos los apóstoles. Y sin embargo, Apocalipsis 5 dice, no se halló ninguno digno. Y si hacemos la matemática bíblica, en realidad todos los que estaban delante del trono eran indignos de estar ahí. Nuestra dignidad, nuestro estar ahí delante del trono. Y ustedes saben lo que es la palabra digno en el Nuevo Testamento. Es la palabra balanza. Que significa que estamos desbalanceados, que estamos en el trono desbalanceados. No hay dignidad en nosotros. Y lo que nos lleva a una balanza balanceada es Él. Es Él. Es lo que Él ha hecho por nosotros que nos lleva a una dignidad en su presencia. Pero el ángel le dice a Juan, no se halló nadie digno, pero no llores. Y siempre he preguntado si lloramos en el cielo. Juan lloró. Juan lloró. Dice, yo lloraba mucho. Y el ángel lo miró a Juan y dijo, no llores. No llores. El Cordero, que está en medio del trono, Él es digno. Y ahí comienza la alabanza y la adoración cuando toma el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Pero en Apocalipsis 4 dice que Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 5 dice que es digno porque es el Cordero que fue inmolado. Y siempre en el trono y delante del trono hay uno solo que es digno. Y es parte de esa Trinidad, la cual nosotros conocemos como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Después de lo demás, todos nosotros entramos en la misma categoría, hermanos. Y después, ¿por qué merece glorificación? Esto va muy profundo porque esto entra al decálogo, entra al primero y segundo mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada, ni en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni bajo la tierra, porque no viste nada cuando Jehová te apareció. Isaías 42 dice, yo soy Jehová y no daré mi gloria a otro. No hay otro. No hay otro que recibe. El único que estuvo en el trono y quiso un poquito de esa gloria que tiene el Eterno, fue expulsado. Fue echado al cielo. Satanás no se le permitió robarle la gloria del Eterno. Piper dice, el día, y me uno a su espíritu, el día en que los hombres dejemos de robarle la gloria que solo le pertenece a Dios. Herodes murió, dice la Escritura en Hechos capítulo 12, porque no le daba gloria a Dios. Y los hombres, dice, cuando se aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. A Él, dice la Escritura, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Son algunos conceptos. Déjenme llevarle a los textos. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Bueno, escuchen simplemente estas palabras. Esto es David. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Cuando la Biblia dice dad a Jehová, no significa que le esté faltando, sino que estemos en reconocimiento. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda. Venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y pregunto esta mañana, si esto hiciste esta semana. Tributad, dad, traed, postraos. Tu vida, tu aire, tu respirar, tu existencia, tu conocimiento de Cristo, tu luz del Evangelio, tu conocimiento en la verdad, te llevó esta semana a tributar, a dar, a traer, a postrarte, a reconocer, a decirle, tú eres digno de recibir la honra, la gloria, el poder,
por mi existencia. Tú eres digno de recibir la honra, la gloria y el poder por mi redención. Tú eres digno de recibir la gloria y el poder por todo lo que tú haces por mí diariamente. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Oh, casi todos los comentaristas que he leído introducen a esta última frase de Romanos este versículo de Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y aquí agrego, ¿por qué motivo? Por tu misericordia y por tu verdad. Hermanos, ¿hay alguien aquí que no ha conocido la misericordia de Jehová? Tal misericordia que, no sé si todos, pero una gran mayoría de nosotros podemos decir que por sus misericordias no hemos sido consumidos, que por sus misericordias no vamos a descender al Seol, que por sus misericordias vamos a estar eternamente en su presencia, y que ese atributo lo impregnó a nuestro barro. Romanos 9 dice, fuimos hechos vasos de misericordia. Es digno de ser glorificado, es digno de ser exaltado por la misericordia y la verdad que nos ha tenido. Entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y déjeme decirles esta mañana, esta glorificación no tiene que ver con lo que Dios ha hecho en ti, sino lo que Dios ha hecho en otros. Si estás orando por tus hijos, estás orando por algún ser querido, estás orando por alguien que quizás está enfermo, y tú estás orando para que no solamente Dios tenga misericordia de su cuerpo, sino de su alma, y que de la boca de esa persona diga, Dios ten misericordia de mí, Dios sé propicio a mí un pecador. ¿Y qué dice el apóstol en Hechos capítulo 4, versículo 21? Entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se le había hecho al paralítico. En Hechos capítulo 3, o sea, en otro. Escuchen, así dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que hoy yo Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santifique. Había citado, no sé qué pasó con mis notas, pero había tenido otro versículo, lo estoy pensando ahora, pero era el de Gálatas capítulo 3. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora. No me acuerdo cómo sigue la frase. Es Gálatas 1:23. A ver si lo pueden leer fuerte, Lisa. 1:23. Solamente oían decir. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo hacía. Y el versículo 24. Y glorificaban a Dios. Y glorificaban a Dios en mí, por el testimonio de su conversión. Tú miras a alguien y ves cómo Dios ha transformado su vida y produce glorificación. Produce un elevar a Dios en glorificación. Pero la otra área de glorificación es el juicio. En medio de ti seré glorificado y hagan ella juicio. Cuando los hijos de Aarón entraron al santuario con fuego extraño, dice la Escritura que Jehová los mató. Y cuando ellos murieron, Dios le dijo a Aarón, no llores, ni hagas duelo por tus hijos, porque yo seré glorificado en los que a mí se acercan, en vida y en muerte. Pablo dijo que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, ya sea de por vida o de por muerte. Dios se magnifica, queridos hermanos, en la muerte de sus santos, en la disciplina,
en el castigo, en llevarlos a la muerte. Escuchen, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Oh, el momento que no nos gusta. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las muchas aguas. Hay tanto en esos textos. Invócame en el día de la angustia. Acá viene el accionar de Dios. Te libraré. ¿Para qué? ¿Para qué libraste a los 3 amigos de Daniel? ¿Para qué libraste a Daniel en el foso de los leones? ¿Para qué libraste a los discípulos en las tormentas del agua cuando se hundían? ¿Para qué Dios obra estas cosas? ¿Para qué nos pone en circunstancias difíciles? ¿Para qué nos libra? Tú me honrarás. Tú me glorificarás. Dios obra para que tú lo glorifiques. Te libra para que lo glorifiques. Nabucodonosor dijo: hay un cuarto, es semejante al Hijo de Dios. Darío le dijo a Daniel: ahora voy a mandar en mi reino que nadie adore sino al Dios tuyo, el que lo hacen otros y por medio de otros. No, ahí aparecieron los versículos. Escuchen este. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos que faltan. Estamos hablando de esto con Lisa esta semana. ¿Por qué me pusiste la caja de ofrendas, diezmos y ofrendas si no crees que en este tiempo hay diezmo? Me preguntó ella. Le dije: cállate. No. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, diezmos era un tema que el Señor había establecido. En el Nuevo Testamento yo creo que el diezmo no es que esté descartado, sino que revela una actitud mayor en gracia, que debemos dar mucho más que el 10. Debemos generar mucho más como creyentes, pero en el Nuevo Testamento no se mencionan diezmos, sino ofrendas. Y aquí había un tema, que Pablo está escribiendo en su segunda carta, en el capítulo 8, dice: conocéis la gracia del Señor dadas a la iglesia de Macedonia, que es la iglesia más pobre, que en su profunda pobreza abundaron en riquezas de tu generosidad. Si tú me dices esta mañana: no tengo suficiente para dar. Y ustedes saben, no somos una iglesia que habla de dinero, pero aquí viene la ilustración. Las iglesias de Macedonia eran más pobres que las iglesias de Judea. Sin embargo, Dios generó ofrenda para las iglesias de Judea, no de creyentes con abundancia, sino de creyentes más pobres que las iglesias de Judea, para mostrar su poder en gracia, para que su gracia sea glorificada. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios toma iglesias bien pobres y genera en ellos: bueno, vendo mi bicicleta, lo único que tengo para dar. Con eso quiero decir que si alguien tiene casa, la quiere vender, déme la plata a mí. Ya saben, una broma. Mi esposa me va a matar por eso. Escuchen lo que dice Pablo. Porque la administración, que es el diaconado, de este servicio, no solamente suple a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Eso ya es tremendo. Que tú recibes algo de alguien y no sabe de quién. Mi madre me escribió esta semana. Me dijo: fui a mi caja de correo y había $50. Me dijo: no sé, es anónimo, no sé quién me lo puso, no sé quién es. Yo puedo decir, por la gracia de Dios, si está mirando esa mujer o no está mirando, yo puedo decirles que mi madre aparta mucho dinero mensualmente para dar a la obra del Señor. Y hay veces que el Señor viene y lo recompensa. Bueno, lo recompensa con mi hermana casi todos los días. Porque mi hermana va al súper y le trae comida y la llena de beneficios todos los días. A ella no le falta nada. Porque mi hermana está siempre ocupada y preocupada por ella. Y yo doy gracias a Dios. Pero escuchen ahora esto. Pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios. Dios es glorificado cuando mueve tu corazón en tu pobreza para generar una ofrenda
para un hermano que es más pobre que tú y tú le ofreces, más rico que tú, y tú le ofreces algo a ese hermano y ese hermano recibe esa ofrenda y dice, wow, Dios sea gracias y Dios sea glorificado por esto. Y Dios dice, ¿cómo genero que hombres me honran por las dádivas que genero en sus corazones? Ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. ¿Cómo obediencia? Si estudian 2 Corintios 8 y 9, van a encontrar que de esa manera se manifestó la gracia de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y lo he dicho 1000 veces, iglesia, si la pobreza de Cristo me hizo rico, ¿qué me va a hacer la riqueza de Cristo? Si la pobreza de Cristo me hizo rico, entonces ¿qué va a ser las inescrutables riquezas de Cristo? Pero acá Pablo dice, por la liberalidad que es la dádiva de vuestra contribución para ellos y para todos. Saben que le está escribiendo a los corintios y le está diciendo, hace un año que te propusiste ayudar y por favor ponele pies a tu corazón. Pablo dice, ustedes dijeron que iban a ayudar y hace un año que no lo hacen. Hermanos, será acepto según lo que uno tiene y no según lo que uno tiene. Es el Espíritu de los santos unidos que lleva la glorificación. Estos textos son tremendamente importantes. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Escuchen ahora a David. En Jehová se gloriará mi alma, el peso de mi alma, el tesoro de mi alma es Dios. Porque eso es lo que significa. Glorificar a Dios es tener en alta estima, valor al Eterno. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre, para que unánimes, escuchen, Pablo a los Romanos, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15 es conversión. Por tanto, escuchen ahora, recibíos los unos a los otros, eso es hospitalidad, como también Cristo nos recibió, para que Dios sea glorificado por lo que hizo Cristo. Y cuando tú recibes a un hermano, Dios es glorificado en ello sin que tengas que postrarte y adorarlo. La glorificación de Dios está asociada a que creyentes se reciban unos a otros. En el uso de los dones. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorificado como tú usas tu don para la edificación de la iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Eso es fácil. Es externo, todos lo ven. Pero esto es más difícil. En vuestro espíritu. Nadie ve ahí. Los cuales son de Dios. Pablo dijo eso en introducción a Romanos capítulo 1. Yo sirvo a Dios en mi espíritu. No atrás de este púlpito, hermanos. No Lucas tocando la caja. No Jero dirigiendo. No Lucas manejando el sonido. No los que limpian, los que barren. No son todas cosas necesarias y gracias a Dios por ello. Pero Pablo dijo, yo sirvo a Dios en mi espíritu. Y servir a Dios en mi espíritu significa que lo sirvo día y noche. Significa que lo sirvo cuando me siento a la mesa a comer. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Pablo dijo, me canso de mencionar todas las cosas que podemos hacer. ¿Para qué? Para esto mismo, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la glorificación. Cuando comes una torta frita, lo haces para su gloria, más un mate, lo haces para su gloria. No soy consciente de eso, pastor, porque no vivimos 24/7 dándonos a conocer que Dios ha hecho todas las cosas en su soberanía, un control absoluto de cada minuto que vivimos.
Y el creyente que vive en este acto de presencia divina glorifica a Dios con todos sus hechos. Todo lo que hacéis, dijo Pablo, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Glorificar a Dios aun cuando te sientas a comer o a beber o a lo que sea. Bueno, ¿qué hora es? Tengo tiempo. Tengo 5 minutos. Terminamos con las 7 doxologías de Pablo. Queda tanto. Vamos a seguir. Escuchen, las 7 doxologías de Pablo. Puse las 7 doxologías de Pablo. Ustedes ya conocen 11:36. Porque todas las doxologías de Pablo, todas, están asociados a lo que él hizo en el Calvario. Escúchenlas y termino con esto. No tengo que dar explicaciones de Romanos 11:36 porque lo estamos estudiando, pero todo el trasfondo Romanos 11:36, son los primeros 11 capítulos que tienen que ver con distintos aspectos del Evangelio. Ya si entras a Romanos 5, de maravilla, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Siendo débiles, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, más Dios muestra su amor, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. O sea, la profundidad. ¿A dónde apunta Pablo? Pablo está diciendo, cuando yo digo a Él sea la gloria, es porque Él fue el que lo hizo. Romanos 16:27 dice, al único y sabio Dios. Esta es su segunda doxología. Es como cierra Romanos. Sea gloria mediante Jesucristo, y aquí agrega esta frase, mediante Jesucristo, para siempre. ¿Y por qué? Bueno, el versículo base es el 25 y 26. Al que puede confirmaros, según mi evangelio, la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, en base a esta obra eterna de Dios y su mandamiento eterno en el evangelio, a Él, al único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Otra vez, el énfasis, el evangelio y la obra de la cruz. Llegamos a Gálatas 1:5, su tercera doxología. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comienza así, versículo 1 al 4. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Escuchen ahora, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, que es el aspecto santificador del Evangelio. No dice del pasado, no dice el futuro, sino del presente siglo malo. Nos libró del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos siglos. O sea que 1:5, esta doxología está basada en la obra de Cristo, no de nuestros pecados pasados, sino de nuestros pecados presentes. No de la pena del pecado, sino del poder del pecado. Gálatas 1:5 está mencionando la gloria de Dios, que Cristo nos libra del presente siglo malo. Es 2 Corintios 1, versículo 10. Nos libró, nos libra y nos librará. Los 3 aspectos de nuestra salvación. Efesios, esto es muy profundo, hermano. Efesios 3:21. A Él sea la gloria en la iglesia. Y en Cristo es realidad en el griego por Cristo. Escuchen, a Él sea la gloria en Lisa. Lisa trabaja mucho en el Señor, pero es ella. A Él sea la gloria por Lisa. No, a Él sea la gloria por Cristo en Lisa.
en la iglesia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No hay un minuto, no hay un momento donde tú puedes aferrarte, agarrar, robarle a mi Dios la gloria de algo. Porque por todas las edades, por los siglos de los siglos, está marcado por Él. Tú no tienes un momento de autoridad de quitarle a nuestro Dios algo de lo que le pertenece a Él por siempre. Y dice que Dios se glorifica en la iglesia, no por Colby, no por Mauro, no por Silvina. Se glorifica en la iglesia por Cristo, por los siglos de los siglos. Es Él. ¿Y de dónde nace esto? Por esta causa, dice, doblo mis rodillas. 2 veces dice esto Pablo en los Efesios. La primera vez es 1:15, cuando da esa exhortación tan preciosa, el 1:14. Y ahí en ese 1:14, que es incomprensible ese pasaje. Pablo dice 3 veces, para la gloria, para la gloria, para la gloria. Y cuando llega al capítulo 3, después de exhortar en la cruz, capítulo 2, tan tremendamente, llega al capítulo 3 y sigue hablando del evangelio de la cruz. Y dice, la cruz en la iglesia enseña a los ángeles en el cielo. Y llega al versículo 14, dice, por esto doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre, toda la familia en los cielos y en la tierra, para que dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Yo pensé que eran salvos en capítulo 1. Esta habitación de Cristo en los corazones no es la salvación, es la llenura de Cristo, es el conocimiento de su llenura en la iglesia, a fin de que seáis arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál será la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer un solo atributo, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oh, si tú y yo conociéramos el amor de Cristo, viviríamos llenos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, con todo el mensaje precioso del Evangelio que comenzó en la eternidad pasada, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. ¡A Él sea la gloria! Tú participas, pero tú no mueves un dedo en tu salvación. Es de Él, es por Él y para Él, por los siglos de los siglos. Es todo de Él. Oh, Filipenses, hermanos, qué profunda epístola, ¿verdad? La recorrí esta mañana en todo el mensaje del Evangelio. Filipenses 1, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Filipenses 2, estuvo con Dios y está con nosotros y ahora está exaltado de nuevo en el trono. Filipenses 3, tomo todo como basura para ganarlo a Él y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Y mi Dios suple todas mis necesidades en Cristo. A Dios y al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quizás corona de sus doxologías. Por tanto, al Rey de gloria, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Y dónde nace? Nace en el versículo 12, cuando Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, me mantuvo por fiel, poniendo al misterio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en mí, para vida eterna. Al Rey de gloria, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria. Es su testimonio de lo que Dios hizo en Pablo. Y sin faltar, su última epístola escrita a aquel joven pastor Timoteo. Le dice al Señor, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él
sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé que han leído 2 Timoteo. El capítulo 1 le dice, no te avergüences de mí ni del Evangelio. Capítulo 2 dice, sé fuerte en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y le da todas pautas del Evangelio. Acuérdate de Jesucristo. No te olvides de Él. Llega al capítulo 3 y le habla acerca de la palabra inspirada y cómo el Evangelio había obrado la salvación y le dio sabiduría a Timoteo. Y cómo esa palabra predicaba y trae salvación a los que lo oyeron. Y llega al capítulo 4 y le dice a Timoteo, lo que vos escuchaste, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo he acabado mi carrera. Estoy anhelando la venida del Señor. Y el Señor me ha mostrado otra vez misericordia porque estuvo a mi lado y me dio fuerza. No me abandonó. La iglesia de Asia me abandonó. Todos los de Asia me abandonaron. Timoteo, Demas me ha desamparado y solo Lucas está conmigo. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Se acuerdan la promesa dada a los apóstoles? Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Pablo dijo, el Señor no me dijo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Además, porque quería ver la gloria de Dios en Pedro, la gloria de Dios en Juan, la gloria de Dios en David y sobre todas las cosas, la gloria de Dios en Cristo. Y vamos a tener que seguir desarrollando, pero me dejan terminar con este versículo. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Me acuerdo este versículo, me impactó a Mauro unos años atrás cuando estábamos en Paysandú. Al lado de un arroyo, hablábamos de esto, la santificación por gracia. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De dónde nace este texto, de este versículo 20? El Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Es otra vez su obra. Hermanos, Dios merece toda alabanza, toda gloria, porque ¿dónde estás tú esta mañana? Solamente puedes decir con Pablo, 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por la gracia de Dios. No tengo otro motivo para acá estar esta mañana, sino su gracia. Escuchen, es la gloria de sus atributos, porque todo atributo destella en gloria, resplandece. Vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana de resurrección. Bendice a tu pueblo, bendice tu palabra, escríbela en la tabla de nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.